ponen en vigor programas de regularización de la vivienda y programas que le permiten al adquirente de la misma tener mejores condiciones para la adquisición. Reducción en el impuesto de adquisición de inmuebles, que es el impuesto principal que se paga por escriturar una casa o un departamento, reducción en los derechos de registro público de la propiedad y en algunos trámites administrativos que permiten pues mayor facilidad a la gente de menores recursos poder escriturar su casa o su departamento. Sí, y es que es un tema esencial para una economía, sobre todo porque esto, además de la certidumbre jurídica que ya mencionabas, pues también implica generación de riqueza, porque si algo no está, digamos, formalizado o bien registrado, pues no se puede sacar una hipoteca con el banco, no puedes abrir un colateral, etcétera, y pues hay mucha riqueza ahí guardada que finalmente, pues a través de un inmueble, al estar, digamos, pues no regularizada, se convierte en un verdadero problema y simplemente no puede generar más riqueza, ¿no? Como Así ocurre es. en otras partes. Sí. Los notarios, en términos generales, nos dedicamos a buscar esa formalidad y esa regularidad, y siempre le decimos a la gente, mire, si usted ya ha hecho un esfuerzo importante por invertir sus ahorros, gran parte de sus ahorros o todos sus ahorros, y si estos no alcanzan, pues en solicitar un crédito a un banco o a un organismo de vivienda para poder adquirir su casa o su departamento, pues es muy importante que lo escriture, que no se quede con un contrato privado, que no se quede con un poder notarial, porque estas son soluciones a corto plazo. Y cuando la gente acude al notario, a veces es tarde para regularizar esta vivienda. Y entonces nos encontramos en muchas ocasiones con que hay de por medio alguna sucesión hereditaria que impide escriturar esa propiedad, alguna hipoteca sobre el inmueble, algún embargo. Entonces la recomendación pues más importante que podemos hacerle a la gente es que no pierda lo más por lo menos. Si ya ha hecho un esfuerzo importante en adquirir esa vivienda, pues haga el esfuerzo también por escriturarla, pagar los impuestos, los gastos que esto implica y tener en orden sus cosas. Además de esa situación de poder escriturar su vivienda, lo que recomendamos prácticamente en todas las ocasiones en que la gente adquiere una vivienda es que haga su testamento. Ese es otro aspecto muy importante que digamos que cierra el círculo de seguridad jurídica para la persona interesada y para su familia. Ahora, para mucha de nuestra audiencia que nos escucha, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque a lo mejor, pues de entrada alguien le heredó la casa, la mamá, el papá, los abuelos, y ya pues prácticamente de los documentos no saben mucho. ¿Cómo empezar a dar estos primeros pasos para regularizar un inmueble? Porque el testamento, bueno, pues será más fácil relativamente, ¿no? Pero, sí. Pero en el caso de sacar las escrituras de una casa, ¿cuál es el primer paso de alguien que simplemente no tiene pues mucha claridad con respecto Claro. Lo más importante es que le exhiban al notario la escritura de propiedad que es antecedente de la que se va a hacer ahora. Cuando no hay un antecedente regularizado, es prácticamente imposible que el notario intervenga. Es necesario en muchos casos el tener que iniciar un juicio para poder regularizar la propiedad. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre es que la persona no entregue dinero, no firme nada, si antes no revisa el notario de su confianza la documentación respectiva. Si la persona que va a vender esa propiedad no tiene una escritura y simplemente tiene, por ejemplo, un contrato privado, pues es muy probable que haya dificultades para poder hacer una escritura. Y además de esa situación de revisar el antecedente de propiedad para poder verificar en el registro público de la propiedad respectivo si el inmueble efectivamente está a nombre de la persona que ahora quiere vender y efectivamente no tiene ningún gravamen, entonces ya el notario puede seguir adelante con la tramitación de la escritura y con la asesoría que le brinda a las personas. Ahora están además en vigor, y eso es algo muy importante, las disposiciones de la ley tan polémica, tan debatida contra el lavado de dinero. Ese es otro aspecto que las personas que venden o que compran algún inmueble deben tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas nuevas disposiciones y qué cambió con respecto a lo que estaba anteriormente? Porque vaya que sí ha generado mucha polémica. Sí, esta ley entró en vigor
el año pasado, a mediados del año pasado, y las obligaciones principales que tenemos quienes somos objeto de la ley es dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, de algunas operaciones que se celebran ante el notario en este caso. Una de las restricciones importantes que ahora están en vigor con motivo de la aplicación de esta ley es que ya no se puede pagar en efectivo, en dinero efectivo, la compra de un inmueble, y el tope actualmente está en la cantidad de 540,000 pesos en números redondos. Si una persona compra un inmueble de 1,000,000 de pesos, puede pagar cuando mucho 540,000 en efectivo, y el resto lo tiene que pagar con un instrumento financiero, un cheque de caja, un depósito, una transferencia bancaria. Y el notario tiene que vigilar que efectivamente el pago del precio de la operación se haga en esos términos y conservar copia de los instrumentos financieros con los que se ha pagado el precio de la operación. El notario no puede intervenir si la persona que compra el inmueble pretende pagarlo en efectivo en una cantidad superior a esos 540,000 pesos. Ahora, por supuesto, esto implica también una mayor responsabilidad para los notarios, ¿no? Sí, es decir, así es. Y esto es parte de lo que, pues a cada quien se les repartieron muchas responsabilidades ahora con esta nueva legislación. Sí, así es. Intervienen en esta ley pues los corredores de bienes raíces, los joyeros, las agencias de automóviles. Hay muchos actores, pero me parece que quienes más hemos participado y más hemos estado preocupados por cumplir con estas disposiciones somos los notarios, que hemos tenido comunicación constante con las autoridades para que la presentación de estos avisos y el cumplimiento de estas obligaciones pues se facilite y se aclare lo más posible. Pues Javier Pérez Almaraz, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, muchísimas gracias por estar aquí, un tema muy relevante, y sobre todo pues con esta modificación, simplemente saber que pues ya no se pueden hacer estas grandes transacciones en efectivo, que en ciertos ámbitos pueden resultar muy comunes, a pesar de que haya un tufo que pudiéramos pensar ilegales, pues hay muchas partes en el país en donde pues es lo natural, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta estas nuevas disposiciones. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Una recomendación que creo que es útil para el auditorio es que se acerquen con confianza al notario. La asesoría que brinda el notario en cualquier tema, la adquisición de un inmueble, el otorgamiento de un testamento, la constitución de una sociedad para iniciar un negocio, etcétera, es gratuita. Y entonces es importante que la gente reciba esta asesoría antes de comprometerse a cualquier tipo de negocio o de adquisición. Sí, es importante, y como mencionábamos, pues las jornadas notariales, digamos, en la Ciudad de México, en lo que corresponde, y seguramente en las distintas entidades, pues habrá programas variados, justamente para que la gente se acerque. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.